Siempre me repito y digo, pues hoy voy a decir otra cosa, ¿no? Pero no, me tengo que repetir. Estoy contenta de estar aquí en Santa Coloma y de ver pues tantas caras amadas y es un privilegio, la verdad que sí. Como siempre, en nuestros cultos tenemos pues una parte, ¿no? de alabar juntos, de buscar al Señor. A veces también, por lo general, participamos de los símbolos, pero hay un momento en el que es estudiar juntos la palabra, investigar, escudriñar las Escrituras. Y en esta iglesia han decidido, perdonar el lío de que tengo aquí de chiringuito, en esta iglesia han decidido que vamos a estudiar Hechos, ¿vale? Algunos pasajes de los Hechos, sobre todo para saber cómo fueron aquellos primeros años de la iglesia, qué fue lo que impactó de tal manera Oriente Medio y se extendió hasta el final del mundo. Así que pues hoy me toca analizar el pasaje que me han asignado y lo vamos a leer y lo vamos a estudiar juntos, y está en Hechos 3, ¿vale? Hoy es el tercer mensaje de esta serie. Empezamos con el primer gran discurso de Pedro. Después siguió cómo estaban los primeros creyentes, cómo se estaban organizando en Jerusalén. Pues hoy me toca el segundo gran discurso de Pedro, ¿vale? He titulado el mensaje de hoy El mensaje y el mensajero, porque tan importante como analizar y descubrir qué había en ese mensaje que en su momento fue tan impactante y tan transformador para tantas vidas, también vamos a mirar un poquito quién fue el que dio ese mensaje, quién era Pedro, ¿vale? Así que pues vamos a abrir nuestras Biblias mientras yo me ordeno un pelín aquí. He traído todo esto porque hay un examen sorpresa, ¿vale? Reíros. Vale. En Hechos 3. Vamos a ponernos un poquito en contexto, que siempre es importante sumar. Lo que vamos a decir hoy está relacionado con lo que hemos dicho los últimos domingos, pero a su vez está relacionado con el estudio de toda la Escritura, porque toda la Escritura solo tiene un gran mensaje, que es el comunicar al ser humano que Dios le ama y que puede restablecer su relación con Él. Pues en el contexto de este tema de hoy, pues recordamos que hace muy poquito tenéis presente Hechos, ¿no? Hechos es un libro del Nuevo Testamento, está después de los 4 evangelios. Hechos, actos, acciones, eso quiere decir el nombre, ¿vale? Las cosas que pasaron, que hicieron los apóstoles y los primeros cristianos, cómo se estableció la iglesia en esos primeros años. El contexto, pues recordemos que hace nada ellos han recibido la Gran Comisión, ¿vale? Somos, un buen grupo, pensaba que íbamos a ser menos, pero al final es un buen grupito. ¿Alguien podría decirme qué es esto de la Gran Comisión y qué significa? A ver, ¿qué es la Gran Comisión? Vale, lo repito aquí. El mandato que Jesús dejó a sus apóstoles. Mandato, muy bien. ¿Qué decía ese mandato? Id y predicad hasta lo último de la tierra, hacer discípulos, bautizarlos. ¡Wow! O sea, esa era la Gran Comisión. Hacían 10 días que ellos habían escuchado de boca de Jesús esas palabras, ¿vale? Unas palabras, en catalán dirían engrescadoras, animadoras, retantes, ¿vale? ¿Y qué pasó inmediatamente posterior a esto? Jesús dijo sus palabras y muy fuertes, muy desafiantes, pero iban acompañadas de recibiréis poder. Jesús no los dejaba solos y les decía, ale, a predicar. Les fortaleció, les prometió que enviaría el Espíritu Santo, como lo he puesto en el punto 3, en este contexto. Les dijo, recibiréis poder. Y vivieron la ascensión de Cristo. Y buscaron una imagen, que es una imagen simbólica, ¿no? Pero qué fuerte lo que habrán vivido los discípulos.
Cuando leemos Hechos 1, no sé vosotros, pero a mí me conmueve y la verdad que se me caen las lágrimas. Muchas veces he llorado leyendo esto, ¿no? Porque ellos se quedaron con los ojos puestos en el cielo, viendo que el Señor subía. Y no volvió a bajar. Y el tiempo fue pasando. Y ellos vivieron, bueno, como Job, pero también vivieron multitud de pruebas y de luchas. Esto es el contexto de lo que estaban viviendo esos cristianos. En el primer mensaje que escuchamos, que lo dio Rubén, él hablaba del primer gran discurso de Pedro, ¿vale? Vino el Espíritu Santo, se derramó en aquellos cristianos, aquello fue espectacular. Hoy tal vez no vivimos algo así espectacular, pero su promesa sigue siendo fiel y verdadera. Quienes somos de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos su poder en nosotros. ¡Qué maravilla! Y que a veces qué poco valor le damos, ¿no? Pues de esa primera gran discurso, el punto 4 del contexto. Hubieron conversiones en masa. ¡Qué fuerte! O sea, dice la Escritura, 3.000 personas dijeron, sí, creo en Jesús. Sí, Jesús es el Hijo de Dios. Y imaginémonos estar viviendo todo eso, El último versículo, anterior a lo que me toca a mí, acaba diciendo que tenían el favor del pueblo. El pueblo de Jerusalén, más todos los que habían venido para la fiesta de los tabernáculos, creo que era la fiesta que estaban celebrando en esos días allí en Jerusalén. El pueblo estaba lleno, Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Pues el pueblo estaba lleno, como el sitio más turístico, más lleno de gente. Y la gente apoyaba a estos cristianos, veía que hacían el bien, tenían el favor de todo el pueblo y además dice, y el Señor seguía añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Había un avivamiento, un fervor increíble. Pues entramos en el capítulo 3, ¿vale? Me han dado a partir del versículo 16. Pero yo no podía dejar de explicar qué pasó en la primera parte del versículo 3, ¿vale? Y encontramos a Pedro. ¿Sabéis quién es Pedro, verdad? Pues Pedro y Juan, a pesar de estar viviendo esa subidón de adrenalina, siguieron respetando sus rutinas de oración. En este caso ellos iban al templo a orar, ¿vale? Se acercaron como un día más, versículo 3 empieza así, Hechos 3:1, y se acercaron al templo a orar. Ya el templo de Jerusalén, ahora actualmente ya no existe como tal, pero tenemos muchas maquetas y muchas reconstrucciones. Aquí nos cuenta que ellos entraron por la puerta llamada la Hermosa. Era la puerta que daba directo a lo que más adentro del templo era el lugar santo, el lugar santísimo, y el lugar de los sacrificios. Pues allí la gente se ponía, porque era el lugar como más especial del templo, allí se ponían a pedir limosna, a ver si podían captar algo, pillar algo. ¿Os suena alguna vez haber ido a la catedral? ¿Verdad? Que no se ponen en cualquier esquina, se ponen en la puerta donde entra la gente. Pues ese día, cuando Pedro y Juan llegaron, había allí un hombre, un cojo, una persona que tenía mal una pierna y no podía caminar. Pues esta persona les pidió limosna a Pedro y Juan. Y Pedro y Juan le dijeron, Pedro en este caso le contestó, mira, no tengo plata ni oro, no tengo nada material, pero lo que tengo te doy, te voy a dar lo mejor que tengo. ¿Y qué era lo mejor que tenía? Hablarle de Jesús. Y le habló de Jesús. Pedro en ese momento seguía conectado a la idea de compartir a Jesús que él había conocido. El pasaje dice que Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Poder que había recibido en Hechos 1. Tenía un mandato de llevar el Evangelio a toda criatura. Tenía el Espíritu Santo
en él, eso es lo que tenía. Y Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Qué convicción! Imaginaros que el otro no se levante. Pedro confiaba en el Señor, confiaba en sus palabras. Y el hombre se levantó, se puso de pie, se puso a saltar y se empezó a hacer un alboroto allí, en la zona de la puerta principal. La gente se empezó a remolinar, nos cuenta más adelante Hechos 3. La gente decía, oye, ¿no es el cojo aquel? Pues míralo cómo salta, ¿qué ha pasado? Pues un milagro, Pedro le ha sanado. Bueno, y así, y la gente se empezó a acercar a Pedro y Juan. Al ver todo aquello, Pedro les dijo, versículo 12, viendo esto, Pedro respondió, varones israelitas. Era una forma de dirigirse a todo el pueblo. ¿Por qué les llamó la atención? Porque la gloria y el poder no eran de él. El cojo había sido sanado por medio de invocar el nombre de Cristo. Así que Pedro aprovechó esta oportunidad. Tenemos en mente todo el contexto, todo el chivarri, todo lo que está pasando, la maravilla de este milagro de sanación. Y Pedro, atención, por favor, escucharme un momento. Es lo que dijo Pedro. Y ahora comienza el segundo gran discurso de Pedro, que es lo que vamos a analizar, porque ¿cómo fue? ¿Cómo era ese mensaje? ¿De qué hablaba Pedro para impactar tanto a la gente? ¿Era Pedro? ¿O era el mensaje? Pues en el mensaje son muchos versículos y voy a ir escogiendo porque como la Sole os ha dado tarea de leer Job, tenemos más tarea, leer Hechos, ¿vale? No os fiéis del que viene a hablar. Bueno, sí, fiaros un poco, pero leerlo por vosotros mismos. Jesús mismo dice, escudriñad las Escrituras, lee tu palabra, investiga, asegúrate de que las cosas que se dicen son así, ¿vale? Y el Espíritu Santo que tienes en ti también hablará a tu corazón y te va a convencer de pecado si es necesario, de la justicia que hay en Cristo. Así que tomaros la faena, la bonita faena de estudiar por vosotros mismos. Pues mirad, el mensaje, la primera característica que encontramos en el mensaje de Pedro, que él a su auditorio, a sus oyentes, les hacía mirar, él era como una señal que indicaba a Cristo. No me miréis a mí. Versículo 12, ¿por qué os maravilláis de la sanidad del cojo? ¿No sabéis quién ha hecho andar a este? Y fijaros, versículo 13, les dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Cristo Jesús. Y sigue hablando, o sea, Pedro lo primero que dice es, no soy yo. Lo importante no es quién habla, sino lo que digo, el mensaje de quien traigo. Nuestro mensaje, si queremos que alguien se sienta interesado, impactado y venga a los pies del Señor, está bien contar una experiencia personal, ayuda y acerca a los demás, pero de quien tenemos que hablar es de Cristo. Pero para poder hablar de Cristo, tenemos que conocer a Cristo. Fijaros, Pedro sabe conectar con las personas que le están escuchando, les va a hablar de Jesús, pero porque conoce a Jesús. Y aquí, a lo largo de todos los siguientes versículos, vemos cómo Pedro está utilizando profecías, está utilizando las cosas que había vivido la gente. Mirad, les dice, a este Jesús a quien vosotros entregasteis 2 meses antes, ya lo hemos escuchado muchas veces, 2 meses antes aproximadamente de estos acontecimientos, habían prendido, crucificado a Jesús. Le habían matado. Y la gente que estaba ahí, muchos habían sido testigos, porque en esa época, pues como no había plataformas de diversión o de ocio como hay ahora, pues las cosas que llamaban la atención era ir a ver lo que pasaba en la calle.
Y seguramente había sido el juicio de Jesús y la crucifixión de Jesús multitudinario. La gente no podía decir, eso no va conmigo, porque habían estado allí. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Más adelante les dice, primero les confronta en que ellos lo habían visto, a Jesús. También les dice, vosotros habéis sido testigos de la sanación del cojo, del milagro. El mensaje es para todos los que estaban allí. Les sigue diciendo, negasteis al santo, matasteis al autor de la vida. Fijaros, les está confrontando con el Jesús hombre que ellos habían conocido. Y aprovecha para dejar claro la deidad de Cristo. ¿Pedro podría haber hecho esto si no conocía a Cristo? Pedro sabía que Jesús era santo, justo, el autor de la vida. Eso es lo mismo que decir es Dios. Es el Dios que estaba en el Edén, el Dios que estaba en el principio creándolo todo. Este mensaje era cristocéntrico porque el que hablaba conocía a Cristo, no solamente como una experiencia personal, sino que sabía todo lo que las Escrituras decían de él. A veces nos quedamos en compartir a Cristo o compartir lo que sabemos de Jesús muy de manera, y me lo digo por mí, muy de experiencias propias o muy de lo último que nos ha pasado o tal vez cómo se ha mostrado Cristo en mi vida. Pero es una gran responsabilidad que tenemos el saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Como también lo hemos repetido muchísimas veces. Una de las personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Creador, el autor de la vida. Más adelante dice que solo en Él hay salvación, el único camino, la única verdad. La única manera que tenemos de que nuestro mensaje impacte y sea relevante es que pongamos a Cristo en el medio del mensaje. Y solo lo podemos hacer si conocemos a Cristo. Las estrategias que usó Pedro entonces eran recordarles que ellos ya habían sido testigos de la sanación del cojo y milagros en su propia vida. Cuando hablamos con alguien o cuando queremos recordar estas cosas en nuestras vidas para tomar aliento en Él, recordemos cómo el Señor se ha manifestado en nosotros, cómo nos ha traído hasta aquí, cómo ha usado las pruebas y las luchas para hacernos crecer, como nos recordaba Sole. Segundo, conociendo la historia bíblica, y no una historia que está escrita en un papel, sino la historia viva. Pedro más adelante, sabéis que Pedro luego escribe 2 cartas, que es fascinante leerlo junto con todos los primeros años, porque dice, ostras, este Pedro. Y si luego lo complementas con todo lo que la biografía de Pedro que sabemos de los evangelios, pues vemos cómo la historia, conocer la historia, es conocer a Cristo, es conocer al Hijo de Dios y cómo se manifiesta en nuestra vida y cómo nos ayuda a seguir adelante. Y Pedro también se lo dice a esta gente, mirar, conocéis las profecías y los profetas. El mensaje en el segundo punto se convierte en algo personal. Cuando a ti te están diciendo, tú lo sabes porque tú lo has visto, tú lo sabes porque Cristo se ha manifestado en tu vida, tú lo sabes porque aunque no lo entiendes, recibes nuevas fuerzas. A veces quieres tirarlo todo por la borda, pero acudes al Señor, tomas buenas decisiones y luego tienes paz. El mensaje se convirtió, el mensaje de Pedro, que estamos mirando, por favor léerlo y pensar a ver si en verdad es así, ¿no? En los versículos más adelante dice, les dice vosotros, se transforma en algo personal. Lo que escuchamos en la Biblia fue escrito, lo que leemos en la Biblia está escrito para nuestro bien. No solamente para venir un domingo y escuchar a ver qué novedades tienen hoy,
que está muy bien, o para saber más, estar más informado, ser tal vez más intelectual, conocer más teología, saber más arqueología bíblica, que también es apasionante. Saber por saber. Saber está muy bien, pero el saber se tiene que transformar en una realidad, porque estamos hablando de la palabra viva. El mensaje, en su segundo punto, exige una respuesta. El versículo 19 dice, así que, ¿vale? Pedro les ha hablado de quién es Jesús, les ha recordado que los profetas hablaron de él. Así que, sabiendo todo esto, has de tomar una decisión. No tomar una decisión es tomar una decisión. O sea, no sé si me entendéis lo que quiero decir. No aceptar a Jesús es rechazar a Jesús. No podemos no votar en este caso. No nos podemos abstener. No sabe, no contesta. Pues en este caso, versículo 19 dice, sabiendo todo esto, así que arrepentíos y convertíos. Pedro, aparte de que tenía ese poder que Dios le había dado, esa claridad de mente en esos momentos, fue muy valiente en decir a esa multitud de personas, arrepiéntete y conviértete. Así que arrepentíos y convertíos. No hay otra solución. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que el pasaje sigue hablando y lo que os decía. Dice, vosotros, versículo 25, vosotros sois los hijos de estos profetas que hablaron, vosotros sois los hijos del pacto. Si el primer punto era que el mensaje hablaba de Cristo, el segundo punto es que el mensaje tiene que ver contigo y con Cristo. Contigo y con tu relación con Jesús. Y el tercer punto del mensaje de Pedro, lo que lo hizo tan impresionante, en su momento, era que todos los que estaban allí, o la mayoría de los que estaban allí, conocían a Pedro. Y lo que Pedro decía ya había sido una realidad en su vida. Muchos se asombraban, pero ¿de dónde sabe tanto? Muchos que le habían conocido en su trabajo inicial, ¿te acordáis que había sido pescador? ¿Os acordáis que, es que Pedro vivió unos episodios? Ahora hablaremos de Pedro, ¿verdad que dije mensaje y mensajero? Pues el mensaje era una realidad en la vida de Pedro. No hay nada peor que lo que dice nuestra boca por un lado, nuestras acciones lo desmienten por el otro. Y esto era una realidad en la vida de Pedro, porque él empezó, cuando llegó al templo, dijo, lo que tengo te doy. Él tenía a Jesús en su corazón. No podemos dar, podemos darlo, pero la verdad será muy falso y el Señor ya nos tomará cuenta de podemos compartir, podemos hablar acerca del Evangelio, podemos hablar es fácil, escribir es fácil, entre comillas, pero qué gran responsabilidad si sale de una vida que no está transformada. Y os lo prometo que esto lo digo con un temor impresionante. Esta mañana estuve en el balcón un buen rato pidiendo al Señor perdón y Señor, que lo que diga venga de ti. Porque es tan fácil decir, hacer esto, hacer lo otro, que vuestro mensaje sea espiritual, que sea cristiano, y que venga de una vida que no pone a Jesús primero. O sea, es que temor de decir algo que pueda haceros daño, algo que pueda hacer caer a alguien, o algo que se lo lleve el viento. Así que el mensaje es importante que sea una realidad en nuestra vida. A veces no hace falta dar una charla de 45 minutos.
un gesto, una actitud, la honradez, las reacciones ante X cosas, el respeto a la pareja, la fidelidad, cómo hablamos, cómo no hablamos, evitando el chisme, amando sobre todas las cosas al Señor y a los demás más que a uno mismo. ¿El mensaje es una realidad de nuestra vida? Una parte de la Escritura dice que nosotros somos como una carta que la gente lee. Qué bonito y a la vez que, wow, ¿no? Alguien ve al Miguel y dice, este señor tiene algo que le hace diferente. No sé el qué, ya lo conoceré, pero tiene una mirada limpia o está dispuesto siempre a ayudar al prójimo. O esta persona que hace en su trabajo es diferente. ¿El mensaje es una realidad en nuestra vida? Si hemos dicho la importancia del mensaje, en este caso conocemos mucho acerca del mensajero. La biografía de Pedro es increíble. Tengo un Nuevo Testamento que me olvidé de cogerlo, chiquitín, de aquellos azules, ¿recordáis que teníamos muchos, ¿no?, de pequeños? Y en ese Nuevo Testamento se me dio por solamente destacar y pintar y escribir lo que tenía que ver con Pedro. No sé, cuando era más joven me identificaba mucho con él, ¿vale? Sobre todo por hablar sin pensar. Es lo que creemos, que a veces somos muy crueles con Pedro. Pero bueno, en ese Nuevo Testamento lo tengo todo pintado y habla mucho de Pedro y me encanta, ¿no? Porque a veces actuamos y decimos cosas y después, si hubiéramos reflexionado, no meteríamos tanto la pata, ¿no? ¿Cómo era el mensajero? No nos importa, o sí, pero lo más grande que tenía Pedro es que tenía a Jesús. Estamos hablando de él, no es el único, ¿vale? Pero hoy hablamos de él, porque nos impresiona la palabra, el poder que tenía la palabra, cómo podía él transmitir el Evangelio a los demás. Pedro tenía a Jesús en su vida, en todas las experiencias de su vida. Podríamos ahora, pues yo les decía antes cuando éramos un poquito menos, no grabemos, pongámonos en círculo y charlemos. Hablemos de lo que sabemos de Pedro y cómo nos identificamos, conversemos, ¿no? Pues mira, las experiencias de Pedro, él vivió cosas increíbles. Él vivió cosas que nos alientan y nos enseñan, nos asombran. Él fue el que dijo, Jesús, yo también quiero caminar sobre el agua, tú caminas, yo también. ¿Verdad? O sea, qué loco, qué espontáneo, pero qué experiencia. Jesús estuvo presente en cada una de las áreas de su vida. Pedro fue impetuoso y perdonadme que hable tanto de Pedro, pero porque nos ayuda a identificarnos en que el mensaje también es para cada uno de nosotros y también podemos ser dignos mensajeros del Evangelio. Pedro también era muy curioso. Él quería saber, cuando se llamó a los primeros discípulos, de ahí viene el tema de la Operación Andrés, porque se llamó Andrés. Andrés fue el primero que se acercó a Jesús. Y Andrés luego fue y buscó a Pedro. Y Pedro dijo, ah, sí, pues yo voy. El papel de Andrés tal vez fue ir a buscar a su hermano. Vaya fichaje. ¿Vale? Y de ahí viene el nombre de Operación Andrés que habéis escuchado cuando hicimos lo de Impact y todo esto, ¿no? Es ir a traer a alguien. Tú haz tu parte, trae a alguien a los pies de Jesús. Si es tan importante conocer a Jesús, pues compártelo, ¿no? Entonces, el primer punto de este mensajero es que tenía a Jesús en cada área de su vida. Y fijaros que también hay episodios muy oscuros en la vida de Pedro, muy tristes. Esa forma de ser de él impetuosa le llevó a hablar de más,
a meter la pata, a arrepentirse, a llorar amargamente. No sé si os suena, pero a mí todo eso me suena mucho de mi vida también. A volver a caer en un pecado que creíamos que ya, Señor, perdóname, te prometo. Pero volvemos porque me han provocado, o porque estaba toda la tarde solo aburrido en mi casa y he vuelto a las páginas que no debo. Porque sé dónde está, donde voy a pisar el palito y lo hago. Pedro, punto 2, a pesar de todo eso, fue perdonado. Y el perdón no se quedó en perdón, sino fue restaurado. Sus pecados fueron perdonados, tirados al fondo del mar y él puesto otra vez como un líder de la iglesia, capacitado, digno. Así que si Pedro sí fue perdonado, ¿por qué yo no? Si Pedro fue restaurado, ¿por qué tú no? ¿Hay acaso algo imposible para Dios? ¿Hay acaso algo que te separe de Él? Y cada uno de nosotros pues puede pensar, bueno, yo no he negado, yo donde voy doy testimonio de Jesús. O yo por lo menos no digo nada, no hago nada malo. O yo, mirad, Pedro, ya sabéis la historia, negó 3 veces a Jesús. Aparte lo negó de mala manera. Primero dijo, no, yo no lo conozco. Después dijo, yo no lo conozco. Y insultando palabrotas para que vieran que él no era de los cristianos. Imaginaros que alguien te diga, ¿tú eres cristiano? No, yo no soy cristiano. Algo dentro de ti te haría como una alarma, ¿no? Ay, pero yo te he visto en la iglesia. Anda ya, si los de la iglesia son unos bla, 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 bla. Insultos. Pues todo eso le pasó a Pedro. Y Pedro fue perdonado. Y Pedro fue restaurado. Además, Pedro cuando negó al Señor era una muestra de que su fe estaba tambaleando. Porque si había estado al lado del Señor, había visto los milagros, los prodigios, su amor, pero le entró el temor, punto 3. Le entró el temor y la duda. ¿Alguna vez hemos experimentado temor? Temor ante el futuro, temor al que no el trabajo, temor, a veces temores que no sabemos ni ponerles nombre. Temores generalizados que provocan en nosotros ansiedades, pánicos, miedo, llevándonos incluso a muchas veces a lo peor. Tu vida ya no tiene sentido. Hay gente que se quita la vida porque no puede soportar ese temor, esa falta de propósito y ese sufrimiento espiritual, ese sufrimiento interior. Pedro fue llevado del temor al valor de la mano de Jesús. El valor de ponerse de pie ante miles de personas. Y como uno de los mensajes anteriores de este tema, no solamente el temor de hablar en público, sino el temor de lo que iba a decir. Vosotros matasteis a Jesús. Vosotros le acusasteis. Vosotros llevasteis al justo a la cruz y pedisteis a cambio a un homicida. Con todas las palabras se los decía. Del temor y la duda al valor y la convicción. ¿Por qué podía decir Pedro esto? Porque tenía a Jesús en su corazón, tenía poder del Espíritu Santo y aparte sabía que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob estaba con él. Pues esta experiencia también puede ser nuestra experiencia. Y podemos preguntar, o yo me pregunto, ¿qué es tener a Jesús? ¿Vale? Porque puede ser que yo hace 40 años, un día en mi habitación, invité a Jesús a venir a mi corazón. ¿Es eso tener a Jesús? Pues puede ser una parte.
¿Qué es tener a Jesús? Leer siempre el devocional, leer, orar. ¿Qué es tener a Jesús? Yo no lo sé. Dímelo. ¿Qué es tener a Jesús? ¿Es saber de Jesús? ¿Es ponerle en el primero en nuestra vida? ¿Es el tenerle presente en cada una de nuestras luchas y en cada una de nuestras experiencias? ¿Es adorarle? Cuando algo nos interesa, sabemos mucho acerca de ello. Cuando algo nos interesa de verdad, nos preocupamos en saber. Y ahora voy a hacer tenemos un examen sorpresa, ya lo había dicho. Bueno, no muy sorpresa, pero vamos a comprobar una cosa. Cuando algo nos interesa, bien que nos preocupamos. ¿Me interesa Jesús? ¿Me interesa crecer en su conocimiento? ¿Me interesa crecer en la fe? ¿Lo voy a dejar en manos de los demás? ¿Esto es cuestión de los mayores? Leí una frase que me encantó que decía, cuando servir en la iglesia, cuando para los padres servir en la iglesia es opcional, para los hijos será innecesario. O sea, bueno, no sé si viene mucho a cuento, pero a mí me hacía pensar, ¿no?, en el que somos responsables de nosotros, de nuestra vida espiritual y de los que nos rodean, ¿no? Realmente, ¿cuáles son los intereses que mueven nuestra vida? ¿A qué dedicas la mayor parte de tu tiempo? Yo tengo una aplicación que me pone, ojo, apaga ya el Instagram que llevas mirando no sé cuánto. O sea, me lo avisa, porque soy una viciosa. Y me puedo estar ahí. Entonces es como, ay. Y así en nuestra vida. ¿Tenemos esos avisos en nuestra vida? Pues vamos a ver si tenemos algún aviso. Yo quiero preguntar, no sé ¿a qué os gusta más? ¿De qué sois fans? ¿De qué no sois fans? Por ejemplo, ¿alguien sabe, un ídolo máximo? ¿Quién es Messi? Bueno, levantar la mano, que se va el tiempo. Que levante la mano quien sabe quién es Messi. A ver, no me timéis. ¿Sabéis? Pero vamos rápido, ¿eh? Así, fling. ¿Sabéis dónde nació? No me lo digáis, pero levantar la mano. Sí, vale. ¿Sabéis cuál es su profesión? Bueno, yo qué sé. ¿Sabéis quién es Harry Styles? Levanten la mano. ¿Sabéis dónde nació? ¿Sabéis su profesión? ¿Sabéis su fecha de nacimiento? Bueno, poco fans sois. Y así podríamos seguir, ¿vale? Es un ejercicio muy tonto, ya lo sé. Pero os dais cuenta que cuando algo os interesa, lo conocéis. Cada uno tendrá sus fans, yo no sé, sus ídolos musicales o escritores o lo que sea, no lo sé. Pero cuando algo te interesa, bien que te preocupas de saber acerca de ello. Cuando yo era pequeña, ahora, bueno, no, es igual, no vamos a explicar historia de la prehistoria, ¿vale? Pero mira, pero yo pensaba, he preparado una hojita, muy poca cosa. He dicho 4 preguntas del Messi, de Harry Styles, que está de moda, que yo sí sé cuándo cumple los años, ¿vale? Y os voy a dar un papel y un boli. Y os voy a dar 1 minuto para que escribas todo lo que sabes acerca de Jesús. No valen generalidades, ¿vale? O bueno, o sí, no voy a decir yo lo que valga o lo que no valga. Pero, ¿cuántas cosas más podemos aprender de él? A ver, Lourdes, ¿me puede ayudar? Mirad el rejunte que hemos hecho de bolis. Cada uno de su padre y de su madre. Vale, a ver. Uy, se ha caído No. Vale. ¿Qué sabemos acerca de Jesús? Cuando alguien te dice, oye, explícame algo más de eso que tú crees. ¿En qué crees tú? ¿Quién es esta persona? Háblame de Jesús. Mientras van repartiendo esto, os voy a leer una poesía que escribió alguien porque quería explicarle a los demás quién era Jesús. Bueno, os lo voy a leer después porque os vais a copiar.
Cuando todos tengan el papelito, empieza 1 minuto. 1 minuto porque estamos aquí y mira, pero tenéis toda la vida para seguir respondiendo estas cosas, ¿vale? Bueno, a mí me está sonando ya el 1 minuto. Suena de flojito, pero ya pasó el minuto, ¿vale? Os han quedado muchas cosas, me imagino, de quién es Jesús para ti, quién es Jesús en general, quién puede ser Jesús para las personas que tú amas, para tus conocidos, quién es Jesús, ¿vale? Mirar, el mensaje fue tan impactante. Ahora, los papelitos esos, había pensado que me los devolvieras porque quería leerlo, o bueno, sí, los vamos a leer en voz alta, a ver quién es Jesús, poquito y rápido, ¿vale? Pero pensaba completarlo. Y de aquí a unos domingos vendré otra vez. Y os tomaré los papeles. No. Y lo vamos a plastificar, ¿vale? Y os lo vais a poner en la Biblia de recordatorio. ¿Sí? ¿Os parece? ¿Sí? Vale. Ya me he autoinvitado. No, solo vendré a hacer eso, ¿vale? Entonces, Jesús primero que nada, antes de estudiar cualquier maravillosa estrategia de mensaje, tiene que ser una realidad en nuestra vida. Tómate en serio la tontería de papel, pero lo que estás escribiendo tiene eco en la vida eterna, en tu vida eterna, ¿vale? Pues esto que dijo Pedro, si el primer mensaje 3.000 personas conocieron a Jesús, o dice que se añadieron a la iglesia, ¿qué habrá pasado después de este segundo mensaje? Pues dice que más de 5.000 personas, varones, y a veces nombra varones por decir el padre de familia. O sea, ¿qué poder? ¿El poder era del mensajero o del mensaje? Del mensaje. Y el mensaje no ha variado a lo largo de los siglos. Pueden variar los mensajeros porque cada uno de nosotros recibimos el mensaje, el mandato de la Gran Comisión. Puede cambiar la estrategia, podemos hacerlo con grandes campañas tipo Impact, podemos hacerlo en el tú a tú con nuestro compañero de trabajo, con nuestro compañero de estudio, con nuestro vecino. El mensaje no cambia, el mensaje impacta vidas. ¿Sabéis lo que pasó? Os decía, más de 5.000 varones, pero cuando hay un mensaje tan, ¿cómo diría?, desafiante, cuando tú a alguien le interpelas a tomar una decisión, puede que haya oposición. Y si el pasaje anterior terminaba diciendo que habían tenido el favor de todo el pueblo, pues cuando acabó este mensaje, mirar el punto 6, cuando ellos acabaron de hablar, cayeron sobre ellos, es que no es que vinieron así a poco, cayeron sobre ellos, dice el 4:1, los sacerdotes, los jefes de las guardias del templo, los saduceos eran como un grupo político, ¿vale? Ya dijeron, no, esto ya se está pasando de castaño oscuro, o sea, no. Antes teníais nuestro favor, pero ¿quiénes sois vosotros para decirme a mí que Dios es el creador? ¿Que tengo que arrepentirme? No. Cárcel, oposición. La vida no es fácil, pero tenemos a Dios, tenemos a Jesús a nuestro lado. Y fijaros que la cárcel y la oposición fue luego ya algo muy común en la vida de los primeros cristianos. ¿Alguien se acuerda dónde empezó esta escena? ¿En dónde estábamos en esta historia? En el templo, en la entrada del templo. Sabemos que el templo fue destruido y destruido ya en el año 70 de nuestra era. Aquí tenemos una foto de Jerusalén actual,
Pero en Mateo Jesús estaba hablando del mensaje de salvación que había traído y le dijo a la gente, mirar, alguien mayor que el templo está hoy aquí entre vosotros, refiriéndose a sí mismo. En esa época la gente acudía al templo para recibir un milagro. Hoy no nos hace falta acudir a ningún templo, porque tal como cantábamos, Jesús está aquí. De verdad. Nuestras manos no lo pueden tocar, nuestros ojos no lo pueden ver, pero su promesa es fiel. Has llegado, has venido esta mañana, algunos un pelín tarde, pero estás aquí. Alguien mayor que el templo de Jerusalén está aquí y tiene también un milagro para tu vida hoy. Para transformar tu vida, no sé si ya conoces a Jesús de hace mucho tiempo o desde hace poco, pero mira, si estás en temor, viviendo con temor al futuro, con dudas, con el por qué habrá pasado esto, si yo hubiera, vivir en esa autoflagelación, pues Dios tiene para ti una palabra de valor. Levántate, anda, como le dijeron al cojo. Alguien mayor que el templo está en esta mañana aquí. Y terminamos con una reflexión. Y reflexionar por reflexionar está muy bien. Pero en el mensaje de Pedro, él les dijo a la gente, así que toma una decisión. Reflexionar está bien, pero también toma una decisión. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? ¿Tengo a Jesús? ¿Tengo a Jesús presente en mi día a día? ¿En cada experiencia de mi vida? Así sea impetuoso, así sea que vuelva a caer y tropezar 10.000 veces con la misma piedra, o 1000 cosas que cada uno de vosotros tiene, seguro, y tengo. Las 1000 cosas que tenemos, Jesús está a nuestro lado y nos promete que nos acompañará hasta el último día de nuestra vida. Si te sientes alejado del Señor, si nunca te has animado a venir a Él, Dios quiere perdonarte. No es una historia de hace 2000 años, que sí lo es, pero es una historia aplicable a cada uno de nosotros hoy. Dios quiere perdonarte. Y además, si estás herido o dolido, quiere restaurar tu vida. Pedro se podría haber quedado por siempre en la vergüenza, en la humillación, en el llanto, pero cuando se dio cuenta que Jesús había resucitado, Pedro estaba allí. Era uno de los primeros que estaba, porque creyó en las palabras de Jesús. Estaba uno de los primeros en la tumba aquella mañana, ¿no? Dios quiere perdonarte hoy y restaurar tu vida. Y mirar, las últimas palabras que leemos de Pedro, ¿verdad que dije que Pedro también había escrito 2 cartas, ¿no? Y se llaman Primera y Segunda de Pedro. Están al final de la Biblia. Pues el último cachito de la última carta nos anima, porque Pedro podría haber dicho, bueno, un gran saludo para todos, que Dios le bendiga, manténganse firmes, pero utilizó un verbo que me encanta, porque es un verbo que tiene que ver con vida, tiene que ver con dinamismo, no con quedarte estancado como estás. El último versículo de Pedro dice, antes bien, empieza como diciendo, mirad, hemos hablado de un montón de cosas, pero sobre todo lo que resume todo lo que quiero decir es que crezcáis en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya no encontraríamos más nada escrito de Pedro.
La tradición, los libros históricos, lo que encontramos en las primeras fuentes escritas que hay, hablan de que Pedro luego sufrió cárcel, tortura y murió por causa de su fe. Fue uno de los mártires de la fe. Pues sus últimas palabras escritas fueron: a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y vamos a, con esto en mente, con todo lo que hemos escuchado, vamos a tener un momento, cada uno para sí mismo, para recordar estos puntos que hemos hablado, ¿no? ¿Tengo a Jesús en mi corazón? Aquí. Estos puntos para reflexionar y tómatelo para ti. Tú sabrás. Y si no lo sabes, pide al Señor sabiduría, que te ayude a entender cuál es ese propósito que tiene para ti. Estés donde estés, seas del origen que seas, tengas la profesión que tengas, la edad que tengas, Dios quiere perdonar. Hoy es el primer día del resto de tu vida y restaurar tu vida para que sea para su gloria. Y tal como nos decía Pedro, crezcamos en la gracia, que ese papelito que hemos puesto, lo que sabemos de Jesús, nos falte papel y tiempo para poner todo lo que sabemos de Él, todo lo que sabemos que es para nosotros y para nuestra vida. Pues vamos a terminar orando. Tenemos un momentito para orar, cada uno para sí, luego yo termino en una oración y estamos despedidos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por Jesús, por haberlo enviado en nuestro favor, por su obra en la cruz, porque esto es lo que da sentido a nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, y gracias porque este Evangelio llegó a nuestras vidas. Gracias porque muchos de los que estamos aquí, pues un día pudimos aceptarlo como la mejor decisión para nosotros. Y ayúdanos, Señor, a valorar este mensaje, a cuidarlo como un tesoro, a tenerlo presente en nuestra vida, a saberlo compartir con poder, con humildad, pero sobre todo que venga de ti, Señor. Te rogamos, Padre, que seamos sabios también en no dejar pasar el tiempo sin arreglar las cosas contigo, sin asegurarnos que te tenemos en nuestra vida, sin recordar que nos has perdonado, que nos restauras, Señor. Danos, Señor, sabiduría para poder acudir a ti, para poder contar contigo en cada una de las áreas de nuestra vida. Te ruego también, Señor, que puedas ser una realidad para los adolescentes, los jovencitos de esta iglesia, que ellos pongan en ti su mirada, Señor, que puedan fortalecerse y crecer en ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias por la gracia que nos ha alcanzado. Gracias por Jesús y en su nombre, amén. Amén.